Oramos. Rey de toda la tierra, precioso Redentor y Papá, una vez más estamos delante de ti rogándote que por amor a tu nombre hagas lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Y en este caso de manera muy específica, equipar a tu iglesia de una identidad de modo que sepan quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos. Y ya sea gente que se congrega en Horizonte o gente que viene de visita, pero que va a otras ciudades o está viviendo en otros lados o está buscando iglesia, que pueda encontrar y buscar atributos que hacen una iglesia sana, una iglesia en base a tu modelo y una iglesia que se trata de ti, Dios. Así que gracias por la gente que has traído a Horizonte en estas jornadas que llevamos, Señor. Y usa estos 2 domingos para simplemente ajustar algunas cosas, equiparnos de una identidad clara y poder invitar a cada uno, a cada redimido que tú has traído aquí, porque eres bueno, a formar parte activa de lo que tú estás haciendo, porque eres bueno nada más. Así que háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Hechos 2, 42 al 47, Eclesía, ¿qué clase de iglesia somos? Llevamos cerca de 2 años y medio juntos en esta relación de caminar con la palabra, de poder estudiar la Biblia verso por verso, de ver lo que Dios está haciendo aquí. Muchos no se acuerdan, pero hace 2 años y medio que llegamos había evidentemente creo que la mitad de sillas, ¿sí? Y eran unas sillas blancas de plástico, nada cómodas, ¿sí? Algunos se les dormían las pompas, algunos tenían mal el nervio asiático, dirían por ahí, Pero es interesante el punto porque de hace 2 años y medio para acá hemos visto una obra preciosa. Empezamos con 2 servicios cuando llegué hace 2 años y medio. Hoy ya tenemos servicio 9, 11 y 1. Servicio de los miércoles eran cerca de 25, 30 personas en el clímax de miércoles. Hoy tenemos prácticamente un gran porcentaje del auditorio ocupada entre semana. Y muchos han llegado a Horizonte en estos 2 años y medio. Y tenemos de chile, mole y guacamole. No sé si te has dado cuenta de eso. Pero tenemos gente que, por ejemplo, viene de trasfondo bautista, en el cual casi aplaudir es del diablo. Y batería, ¿sí? Y tenemos gente por el otro lado, gente que viene de un rollo pente, por ejemplo. En el rollo de que dice, oye, esta alabanza está muy aburrida porque como que no hay como un show y no tiran gente y no sale humo del escenario como de 15 años. Shh. Y entonces tenemos gente como de los 2 extremos, ¿no? Y gente en el balance, gente que simplemente pues buscaba un lugar sano donde congregarse, ¿sí? Tenemos gente, por ejemplo, que ha llegado a Horizonte por el espectacular. Gente que, oye, ¿cómo llegaste a la iglesia? Oye, pues es que yo pasaba por aquí para el trabajo y de repente vi el espectacular que se trata de Jesús y cada vez que pasaba en el semáforo Dios me incomodaba y me decía que me parara. Hay gente también que ha llegado a eso. Hay gente que ha llegado por la app del teléfono. Que de repente hizo, yo busqué en la app y busqué iglesia en Querétaro y me salió la app de Horizonte y empecé a escuchar una serie de ustedes y después dije, pues ¿por qué no ir? Si está en mi ciudad, pues ¿por qué no ir a Horizonte? Pero tenemos de chile, mole y guacamole. Y es mi deseo, y creo que es del corazón de Dios, el poder usar estos 2 domingos antes de empezar repito, de las series más importantes de la iglesia, en el libro de Romanos, catalogado por muchos como el acta constitutiva del cristiano, como el ADN de la vida en Jesucristo, usar estos 2 domingos como una especie de alineación y balanceo como iglesia. 2 años y medio hemos agarrado baches, entonces de repente la iglesia va y unos como que ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Y vamos a usar estos 2 domingos para que Dios haga una especie de alineación y balanceo, y los que estemos podemos caminar romanos sabiendo quiénes somos, sabiendo por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos lo que otros hacen, y poder saber que todo lo hacemos porque la Biblia nos lo ha indicado de este modo, porque es la esencia de la iglesia, ¿sí? Es interesante, Dios ha contestado mi oración cuando llegué a Querétaro y a Horizonte hace 2 años y medio, de que volviera a Horizonte un lugar en el que se magnificara el nombre de Jesucristo y en el que fuera un oasis para las personas, para el cristiano que viene lastimado, manipulado, engañado, trasquilado, saqueado, defraudado, triste, dolido, sin esperanza, y para el incrédulo que realmente pudiera tener un contacto con algo no raro, ¿sí? Con algo que se tratara de Dios y de la palabra, con una predicación muy aplicada a la vida de nosotros hoy para poder exaltar a Jesús para siempre, ¿sí? Y al final del día, creo que Dios ha contestado eso con un amén. Y un así es. Y hay gente que, hablábamos hoy con mi esposa y creo que como pastor y como equipo de pastores y familias, creo que todavía no nos damos idea de lo que Dios está haciendo en Horizonte.
cada vez son más las personas que llegan y dicen, ¿sabes qué? Después de 2, 3, 4 domingos, me di cuenta que yo no había nacido de nuevo. Ya llevaba 15 años de cristiano y no había visto lo que tú nos enseñas. ¿De dónde sacas? Jamás vi eso en la Biblia. Y me doy cuenta que vivía, aún llamándome cristiano, vivía para mí. Y me doy cuenta que creo que debo de existir para algo mucho más glorioso. Y es el común denominador en muchas historias, ¿sí? Pero como iglesia requerimos saber quiénes somos. Un amigo en Cuernavaca, muy en su primer amor y muy en bruto, ¿sí? Él una vez me marca y me dice, oye, Quique, una gente del trabajo me está diciendo que qué clase de cristianos somos. Dice. Y yo no supe decirle, porque misma, es gente que no viene de denominación, gente que viene de cero, o sea, no creía en Dios, ahora amo a Dios y soy rescatado por Él, pero no tienen ni idea de denominación. Entonces, oye, ¿qué clase de cristianos somos? Decía. Y yo sí, pues dile que somos cristianos de Cristo. No, dice que no, que porque tenemos que ser o bautistas, o carismáticos, o pente, o fundamentales, y le digo, mira, dile que somos cristianos de Cristo porque amamos a Jesús y somos guiados por Jesús y queremos un día ver a Jesús. Entonces, quizás es tu caso en Horizonte y tú vas a la iglesia, en tu trabajo mejor dicho, y es un clásico, eso es un clásico. Que de repente tú estás en tu primer amor y rindes tu vida a Jesús y de repente se enteran que eres cristiano en el trabajo. Y llega esa persona que te dice que te oye hablar, y te oye hablar como muy cristiano ya, y te dice, pero en secreto, ¿verdad? Te dice, oye tú eres cristiano, ¿verdad? Como si fuera clandestino el rollo. Oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Y tú en tu primer amor así, sí, y la clásica, yo también. Yo llevo 10 años de cristiano, pero como que no me gusta decirlo. Y tú ¿cómo no te gusta decirlo? O sea, ¿qué más puedes decir que sea más importante que amas a Dios y que Él te rescató? ¿Sí? Pero es interesante. Entonces, para todos aquellos que están como incómodos de, oye, a ver, quiero saber ¿qué somos? ¿Somos cristianos? Ahora, no cristianos de religión, cristianos en el concepto de la iglesia primitiva en el que se le llamaban cristitos, que era evidente al verte trabajar y amar y servir y tratar a las personas, te decían cristito porque era evidente que habías caminado con Jesús, que Jesús te había enseñado, que tenía relación directa con sus discípulos, y por eso le llaman cristitos, que se derivan cristianos, porque se ve que tú te tratas de Jesús, ¿sí? Y es interesante lo que vamos a ver en estos 2 domingos, 3 cosas. Así que vamos a ocupar 2 sermones para ver 3 cosas. La primera cosa que vamos a ver es qué clase de iglesia somos. ¿Qué clase de iglesia somos? Así que si tú eres la primera vez que vienes a Horizonte, este es un buen sermón para ti, porque te va como ubicar, ¿sí? Si tú andas buscando iglesia y esto no te gusta, por ejemplo, esto te va a dar un patrón bíblico para saber cómo realmente qué buscar en una congregación, ¿de acuerdo? Y si tú vienes a fuerzas, eso también te puede servir para algo, así que tú pon atención, ¿de acuerdo? ¿Qué clase de iglesia somos? La primera cosa que vamos a ver. La segunda cosa que vamos a ver es cómo luce y crece la iglesia. Cómo luce y crece la iglesia de Jesús según la palabra de Dios. Y la tercera cosa que vamos a ver, sobre todo la próxima semana, cómo crecer en ella. Cómo crecer en ella. Porque está de pelos que tú entiendas cómo crece la iglesia. Pero si tú no creces con ella, pues como ¿para qué te sirve, hijo? ¿Sí? Cómo crecer en ella. Así que partiendo de esos 3 elementos que vamos a ver en estos 2 domingos, vamos a arrancar con Hechos 2:42, ¿sí? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Sí? Muchos ya lo saben, pero nosotros somos una iglesia no denominacional, ¿sí? No denominacional, que pertenece a un compañerismo de iglesias y a un movimiento llamado Calvary Chapel, ¿sí? Nacido hace 40 años en el sur de California, en este avivamiento, en el movimiento hippie en Estados Unidos, donde a Dios le plació, muy al estilo de Dios, salvar a una generación de hippies perdidos en drogas, en alcohol, en una vida desenfrenada en todas las áreas, que no reconocían autoridad, y Dios puso en el corazón de Chuck Smith y su esposa alcanzar a esta generación de hippies hace 40 años y empezar lo que se le llamó hasta en la revista Times como el Jesus Movement, el movimiento de Jesús se llamó, en el que realmente había un avivamiento de gente que estaba bien perdida y de repente le veías entregados a Jesús y hablando de Jesús con todos y viviendo para la gloria de Dios. Y de ahí, hace 30 años, Dios envía a Juan Domingo, a Jaime Food y a otro grupo de misioneros a México, ¿sí? Con el propósito de poder llevar esto, un lugar que se tratara de Jesús, un lugar que se manteniera simple, o sea, sin tanto rollo, sin tanto show, que se mantuviera en la palabra, que se tratara de Jesús, que se estudiara la Biblia verso por verso, evitar humanismos, evitar
tantos temas, sino mantenernos estudiando el manual del fabricante de una forma muy clara, muy práctica, muy aplicada a la vida hoy. Y es interesante porque 30 años después, muchos no lo saben, pero Horizonte tiene 20 años. ¿Sí? Horizonte tiene 20 años. Apenas me mandó Johnny Domingo las fotos cuando del hotel se vinieron para acá y era una carpa esto y tuvieron que picar piedra para tapar los ductos y toda una fiesta, ¿sí? Hoy día vamos a llamarles lo que el mundo entiende como el éxito de Horizonte, es respuesta a la oración de hombres como Juan Domingo y como Jaime Foot y como esos hombres que hace 30 años oraron porque Dios levantara una generación de hombres y mujeres en México que amaran a Dios, que amaran la palabra, que amaran una vida entregada a Jesucristo y que pudieran ser usados por Dios para en este país y a los mexicanos salvar de parte de Dios a los mexicanos. Y he aquí, 30 años después nos encontramos tú y yo en un lugar que no es una carpa, que es bastante cómodo, tiene sillas que tienen cojines en tus pompitas, ¿sí? Para que tú estés a gusto, tienes aire acondicionado, tienes pantallas, ¿sí? Y al final del día esto no se le puede atribuir a nadie más el crédito más que a Dios, que por medio de Jesucristo le plació, es decir, se le antojó guardar, amar a Horizonte para usarle para alcanzar una generación de mexicanos y crear un lugar que fuera un oasis en el que la gente pudiera llegar, saberse en casa y saber que se trata de Él, ¿sí? Pero hay un elemento dentro de todo esto que se crea como movimiento de Calvary Chapel o Capilla Calvario. Hay varios distintivos que tú verás si quieres servir después en Horizonte, pero uno de ellos es la prioridad de la palabra, que va acompañado de Jesucristo como el centro. Jesucristo como el centro y la prioridad de la palabra. De ahí que tú puedes ir, prácticamente la idea es esta, tú puedes ir a cualquier Calvary Chapel del mundo, más de 3,000 en Estados Unidos, 72 en México, otras tantas en Sudamérica, Europa, Asia y África, y en teoría tú tienes que encontrar algo similar a esto. Una enseñanza verso por verso. No, cada iglesia es independiente, de ahí que no vas a ver lo mismo. O sea, no vas a ver a Chuy Bustamante dirigiendo la alabanza o a Toñito y compañía. Sino, por ejemplo, si tú vas a Sinaloa y esa zona del país, tú vas a encontrar Calvarys que adoran a Dios con música de banda. Lo que para ti es del diablo, porque tu vecino la usa a las 4 de la mañana. Pero para la gente de Sinaloa hay alabanzas que ellos ajustan en su cultura, en su tipo de música, que es, ellos adoran a Dios porque eso es con lo que han crecido, ¿sí? Tú vas, por ejemplo, a África y en las Calvaries de allí vas a encontrar otros ritmos de alabanza. Pero el punto es de que cada canción tiene un contenido Cristo exaltante. Cada canción tiene un contenido teológico que se trata de Dios, de exaltar su nombre. No vas a encontrar canciones como de Alex Campos, perdóname que use nombres, ¿sí? Que es este tipo como de Arjona cristiano, que compone canciones que básicamente tú le puedes cantar a tu novia, nada más le metes Dios, ¿sí? No vas a encontrar este tipo de canciones que se tratan de ti y que tú eres la niña de los ojos de Dios, porque eso se trata de ti y creemos que en Horizonte la alabanza se trata de exaltar el nombre de Dios, no de exaltarte a ti. Y perdóname ya porque ya te tiré el idolito, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, entiendes el punto, ¿de acuerdo? Pero el punto es que tú puedas experimentar, repito, más o menos el mismo estilo de la casa, ¿de acuerdo? Y partiendo de eso, creemos que, pues para ver, hay personas, y es triste para mí decirlo, hay personas que gastan miles de dólares en viajar y en encontrar y pagar por sistemas de crecimiento de la iglesia. Hay movimientos, por ejemplo, en el que tú tienes que ir a Guatemala y pagar entre 5 y 7 mil dólares para tomar un curso de liderazgo de cómo hacer que la iglesia crezca. Y me encanta porque en nuestra casa no tenemos que pagar nada, porque si tienes una Biblia, Hechos 2:42 te dice cómo es que la iglesia va a crecer. Porque empieza con un parámetro con 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y termina el 47, y lo vamos a ver a detalle la próxima semana, diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia a los que ¿qué? ¿No te fascina? No tienes que inventar la rueda y vamos a hacer una franquicia y un know-how. Como un McDonald's cristiano de cómo hacer las cosas para que pegue el changarro. No. Para empezar no es un changarro, es una iglesia. Es un modelo que la primera iglesia en la historia, Dios le descargó un modo de vida, un modo de distintivos y una forma de conducirse y ser la iglesia que producía lo que más adelante en Hechos se le decían que producía una generación que trastornaba al mundo.
y que impactaba al mundo de parte de Jesús. Así que lo que vamos a ver en esta hora, ¿sí? Este domingo vamos a ver 4 elementos de cómo luce y crece la iglesia, y después vamos a ver el próximo domingo cómo crecer en ella, ¿sí? Cómo crecer en ella. ¿Qué clase de iglesia somos? Una iglesia no denominacional, pertenecemos a un compañerismo de iglesia llamado Calvary Chapel, que entre otros distintivos tiene Jesús como el centro, la prioridad de la palabra, y entre eso, Hechos 2:42 es el modelo de cómo crece la iglesia, ¿sí? Y empieza el versículo 42 diciendo, y perseveraban. Antes de pasar a 4 elementos tienes que tener ese verbo clave, ¿sí? La palabra perseveraban, aquí en el original se traduce como ser y existir. Ser y existir. Entonces básicamente existían ellos y eran ellos, ¿sí? En base y moviéndose en 4 elementos esenciales de cómo crece ya la iglesia, ¿sí? Número 1. Ahora, me encanta que el propósito no era crecer, ojo, No dice, y hacían esto porque querían crecer. No. Esto es lo que hacían porque es lo que eran. Eran cristianos. Es lo que hacían porque era lo que Jesús les había enseñado. Es lo que hacían porque era su identidad. Y Dios añadía, ni siquiera una onda de, ok, ¿cómo podemos? Si yo hubiera llegado a Horizonte hace 2 años y decir, ok, ¿cómo hacemos una iglesia de 180, 220 personas en una de 550 en 2 años? Denme tips. No, es que tienes que hacer esto. Hoy día no habría iglesia y eso sería una sucursal de Carl's Jr. ¿Sí? Pero el punto es de que yo llegué y para mi bendición tuve un hombre que me enseñó tan bien llamado Jaime Food que hoy, o sea, no me envió con una crisis de identidad de, es que no sé quién soy en Cristo y no sé qué tenemos que hacer y no sé cómo vamos a llevar Horizonte a buen puerto. Porque para empezar, me educó también para saber que Horizonte es una iglesia de Jesús, que ama a Jesús, ¿sí? Y que Jesús, cuando Horizonte se pone en el carril de que se trata de Jesús, Jesús va a llevar a Horizonte a buen puerto, yo no. Sí, porque hablaba con unos amigos en la semana y les decía algo, me da mucha como compasión y a la vez como veo que no entienden muy bien las cosas. Cuando gente ora por mí y oran, y dice, y Padre, y bendice aquí que el pastor, a quien tú has puesto como cabeza de la iglesia. Porque para empezar, yo no soy la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Yo soy una parte más del cuerpo de Cristo con una función, no una posición, una función particular que Dios me llamó a pastorear. ¿Sí? Pero el punto es esto. Hay un modelo precioso y claro que como iglesia hemos abrazado como distintivo de cómo operar como iglesia, porque vemos que la primera iglesia, después de un avivamiento impresionante, versículo 41, después de una predicación de Pedro del Evangelio de Jesucristo, versículo 41 dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? 3,000 personas. Imagínate tener, que Chuyo, Toñito dijeron, oye, alguien viene por primera vez, 3,000 manos. Todos se convierten. Ok, va a haber bautizos. Ok, en la alberca de Horizonte no caben los bautizos. Ok, vamos a pedir que nos llenen la alberca olímpica de El Seguro o de Corregidora para bautizar a 3,000. Así que, ok, ¿cómo lo hacemos? Nada más tenemos a Chuy, a Eddie y a Quique, que jalamos 2, 3, 4 más. ¿Cómo le habrán hecho para bautizar a 3,000 personas? O sea, no sé si era como comunitario, a ver, todos en fila, 1, 2, 3. O sea, no lo sé. Pero imagínate bautizar, o sea, que de repente, así, o sea, literalmente de la noche a la mañana, viene una audiencia, hay una predicación del Evangelio, se convierte en 3,000 personas, son bautizados y empieza la iglesia. Eso es un problema serio. ¿Sí? Pero es un problema para el hombre, pero no para Dios. Porque Él les inspiró y puso un modelo para nosotros también. Y dice que ellos perseveraban. Número 1, el primer atributo de cómo crece la iglesia y cómo luce la iglesia es esto. Era una iglesia bíblica. Era una iglesia bíblica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Aclaro, era una iglesia bíblica. No era emocional, era bíblica. Muchos dicen, es que a mí me gusta la iglesia porque cuando voy me siento muy bonito. Hay una persona que me da tanta compasión porque ella se congrega en un lugar que yo sé que es guiado por las emociones y manipulación. Y su argumento es que mi esposo va a otra iglesia, pero yo voy a esta iglesia porque aquí como que me siento más espiritual y siento que el espíritu se mueve más aquí que allá. Oye, pero si el espíritu es lo que te está guiando, ¿no tendrías que estar en el lugar donde está tu esposo? El punto es que tú no eres espiritual, tú eres carnal. Y busca lugares en el que te sientas bien. Y pasen cosas raras porque entonces es espiritual el lugar, porque no es lo que normalmente pasa. ¿Sí?
Es interesante, no era emocional, era bíblica. Otra, no era un show, era bíblica. Me da mucha risa cuando viajo y hay iglesias, por ejemplo, que van empezando y tienen más gente en la alabanza que abajo. De repente llego así y son 8 personas congregándose y 10 en la alabanza. Y yo así como ¿para qué, hijo? ¿Sí? No es un show, que tienen luces y pantallas y todo el rollo. ¿Sabes una cosa? Si te fijas, nuestras pantallas tienen un propósito que es servirte para que puedas seguir el sermón y en un futuro poder tener una toma de la cámara para que la gente atrás, que igual y ya muchos no puedan ver de más cerca la toma. Pero punto, todo esto está diseñado para llevarte a una realidad, a un mensaje que Dios es Dios y hay algo que tú y yo tenemos que hacer en Cristo. ¿Sí? Pero entonces, repito, no era emocional, era bíblica, no era un show, era bíblica. ¿Por qué? Porque dice, perseveraban en la doctrina, que es la palabra enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Ok, la pregunta sería, ¿cuál era la doctrina principal de los apóstoles? Respuesta, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Lo puedes ver en Marcos 9:31. Marcos 9:31, que dice básicamente Jesús diciéndoles, no vayas allá, nada más anótalo, por cuestiones de tiempo. Dice Jesús diciéndoles, y les enseñaba a sus discípulos básicamente, diciéndoles que era necesario que Él fuera entregado en manos de pecadores, que muriera y que al tercer día iba a resucitar. En 1 Corintios 11:23 está hablando de la cena del Señor. De igual forma recordándonos, este cuerpo es entregado por vosotros, esta es mi sangre que por vosotros es dada, haced esto en memoria de mí. Básicamente es, esto costaste, hay una buena noticia, ya pagaron tu deuda. Si eres pecador, eso no es nuevo para ti. Si has fallado contra Dios, has pecado. El término pecado es errar en el blanco. Hemos hablado de eso tantas veces, que es un concepto muchas veces usado en arquería, en el cual apuntas el arco, tienes un blanco claro, sueltas la flecha y en vez de darle al blanco, le das a la piedra de hasta allá. Eso es pecar, errar en el blanco. Ok, tú tienes una vida y tú quieres que te vaya bien y quieres ser feliz y quieres tener una familia plena y quieres tener armonía en casa y quieres tener un matrimonio unido y quieres que tus hijos crezcan y sean buenas personas y sueltas la flecha y en vez de dar en el blanco, tienes divorcios y tienes conflictos, tienes una división en casa y tienes bancarrota financiera y tienes falta de propósito. Eso es pecado. Que tú y yo existimos para dar un blanco que es amar y adorar a Dios y como no lo hacemos y estamos dándole otra cosa, por eso lo demás son consecuencias. ¿Sí? Entonces, pero la buena noticia de Jesús es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú pudieras ser libre para una nueva vida que Él te da en Él para amar, adorar y servir a Dios para siempre. ¿Sí? Primera de Corintios 15:3, el mensaje es el mismo. Dice Pablo, esto me enseñaron y por eso les enseño, que Cristo murió por los pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. El mensaje en todos los textos es el mismo. Lo que Jesús nos enseñó y lo que nosotros nos mandó que enseñáramos es esto. Dios te ama y envió a Jesucristo para pagar tu deuda en la cruz del Calvario, de modo tal que tú pudieras presentarte delante de Dios como inocente. Y a partir de esa posición y de esa condición pudieras vivir una vida que a Dios le es agradable. ¿Sí? Ya no tiene la vieja naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice 1 Corintios. ¿Sí? Entonces, en ese punto, y de ahí, todo lo demás, toda la vida cristiana, yo caí en ese error hace 4 años en Cuernavaca. Y de repente, es bien fácil enfrascarte como pastor en sermones de cómo vive el cristiano. Y cómo vive un matrimonio cristiano, y cómo viven los papás cristianos, y cómo se tiene que conducir un cristiano. El punto es de que toda la vida cristiana, sorpresa, es imposible que la vivan los que no aman a Cristo. Efesios 4, por ejemplo, la porción que dice, si en verdad has sido enseñado por Jesús, quítate el viejo hombre, ponte el nuevo, quítase de vosotros toda inmundicia, grosería, malicia y demás, vístete de Jesús. Todo eso de cómo se ve prácticamente Efesios 4 en la vida cristiana, sorpresa. Efesios 4 viene después de Efesios 3, que viene después de Efesios 2. Que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Éramos extraños, ya no somos amigos de Dios. ¿Y qué viene después de Efesios 1? Que dice, ¿quién es Dios? Que dice que Él nos salvó por el puro afecto de su voluntad, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 1, 2, 3 son antes del 4. Si tú no entiendes quién es Dios, quién eres sin Él, cómo Él te ama, cómo te rescata, por más que yo te enseñe vida cristiana, hijo, vas a perder tu tiempo. Vas a perder tu tiempo. El mexicano tenemos un dicho que es aunque la mona se vista de seda,
Mona se queda, ¿sí? Y tú te puedo enseñar vida cristiana, y te puedo enseñar principios del matrimonio, y puedes salir de aquí y comprarte un libro cristiano y una playera cristiana y aretes cristianos. ¿Sabes una cosa? Aunque la mona se vista de cristiana, mona se queda. ¿Sí? El mensaje esencial de la palabra es uno, el evangelio de Jesucristo. Y muchos ingenuamente creen que es el ABC del cristiano. Así como, bueno, es con lo que empiezas, pero ya después como que requieres otras cosas. Sí, el evangelio de Jesús no es el ABC del cristiano, es de la A a la Z del cristiano. Porque si no fuera así, ¿cuántas veces Pablo no le recuerda a Timoteo, acuérdate del evangelio de Jesucristo? En todas las cartas pastorales Pablo les predica a la iglesia el evangelio de nuevo. ¿Por qué? Porque es bien fácil enfrascarte en otro evangelio. ¿El evangelio de Jesús cuál es? Que eres pecador, que Dios te ama y que envió a Jesucristo a redimirte, a pagar tu deuda y a comprarte para que ahora seas libre en Cristo para su gloria. ¿Ok? ¿Cuál es el otro evangelio? Buena noticia. El evangelio que hoy día se predica en muchas iglesias. El evangelio de échale ganas. El evangelio de hay un campeón dentro de ti. El evangelio de ten tu mejor vida ahora. El evangelio de mira, el problema no son así. El problema no eres tú, el problema es tu esposa. Requieres una nueva esposa. ¿Sí? Divórciate. Mira, así, el problema es deja todo, empieza de nuevo, deja tu familia. ¿Sabes una cosa? El evangelio es el eje de la vida en Cristo. La iglesia es el lugar para predicar el evangelio. De ahí que preocúpate cuando de manera regular desde este púlpito no se predique quién es Jesús, cómo te ama, lo que costaste y el propósito que tienes ahora. Repito, la vida cristiana verdadera es la única fe que ofrece tres cosas que nadie más te ofrece. Redime tu pasado, da propósito a tu presente y asegura tu futuro. Repito, redime tu pasado es perdonado, eres libre, ya Dios te ve y ya no ve tu historial de atrás. ¿Sí? Redime tu pasado, da propósito a tu presente. Ahora tienes un rumbo, sabes qué hacer, tienes una guía y asegura tu futuro. ¿Sí? Todas las demás religiones, sorpresa, tú tienes que hacer cosas para llegar al cielo. Tú tienes que ser una buena persona moral. Tú tienes que cumplir los mandamientos. Tú tienes que... Y entonces quizás, si en el último momento no te me guacareas y te me vas por las tortas, quizás vayas al cielo. Órale, no, pues qué horrible, hijo. ¿Sí? Imagínate eso, o sea, te agarra mal parado un momento y te da un infarto y... ¿Al infierno? ¿Sí? Ahora, aclaro el punto, porque muchas veces, es que es como lo más básico. Acuérdate de algo. Hechos 2:42 viene después de Hechos 1, donde dice que la iglesia, mejor dicho, que los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Dice, y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos básicamente en todo el mundo. Es curioso. La primera evidencia de una iglesia formada por discípulos que ha sido llena del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo opera en ellos es que es una iglesia bíblica. Hay iglesias que están tan enfocadas en los dones del Espíritu que ya se olvidaron de predicar la palabra. Apenas vi una foto de una iglesia en Querétaro que yo no creía que hacía esto y me dio tanta compasión porque decía no sé qué profeta fue a predicar y una doble porción de unción, que es mucho ya lo que están usando, una doble porción de unción nos dio y veas al cuate en un grupo de jóvenes, así ya la clásica, poniendo la mano sobre la cabeza, soplándole a los jóvenes se caían y hacían unos panchos en el piso y se revolcaban. Yo decía, ellos no hacían eso hace 2 años que yo llegué. ¿Cómo es que ya empiezan a abrazar cosas que ven en tele? Porque en tele se ve que las iglesias son grandes. Sorpresa, mi amigo, predicadores carnales atraen a gente carnal. Predicaciones carnales atraen a gente carnal. O sea, si yo me pusiera aquí a predicar del campeón que hay en ti y todo lo que Dios te quiere dar, tú no tienes que hacer nada, Dios te quiere dar todo y tienes que vivir como un rey, como un príncipe y 8 pasos para tu felicidad. ¿Sabes? O sea, eso estaría repleto, no de discípulos de Jesús, de cabras, de gente ensimismada que cree que viene a la iglesia para exaltarse a sí mismo. Y es un peligro, mi amigo. Así que ante cada punto recuerda, aquí acaba de ser los apóstoles bautizados por el Espíritu Santo, el primer sermón, hay un avivamiento, viene gente y la iglesia empieza a crecer en base a estas reglas. Primero, número 1, una iglesia bíblica. Y te voy a poner ante cada punto de los 4, un anzuelo del enemigo que te quiere engañar y una vacuna pastoral para que no te dejes engañar. El anzuelo del enemigo ante esto es lo siguiente. Dale Pancha, por favor. El anzuelo del enemigo es buscar prédicas que te convengan
personal y temporalmente, y que te exalten a ti. Es lo que el enemigo va a procurar que tú hagas. Busques lugares y prédicas que los sermones y todo se trate de ti. De exaltarte a ti, de buscar tu gloria, ¿sí? Y al final del día, acompáñame ya a 1 Timoteo, en tu Biblia, por favor. 1 Timoteo 6, versículo 3. 1 Timoteo 6, versículo 3. Es por esto que como uno de los distintivos de nosotros es predicar la Biblia verso por verso. Por eso, rara vez, solamente entre series, vas a encontrar un sermón temático de algo como práctico. Pero generalmente el común denominador es que el 90% del tiempo estaremos predicando la Biblia en series verso por verso. Y dices, oiga pastor, pero ¿qué pasa cuando se acabe la Biblia? Oh, mira, ¿sabes una cosa? Yo deseo ya acabar la Biblia de predicar. Porque ¿sabes qué va a pasar entonces? Volvemos a empezar. No sé tú, pero yo hay cosas, por ejemplo, Romanos. Ahorita yo llevo varios meses en mi devocional en Romanos personal, porque es lo que voy a predicar en septiembre. Y agarré mis notas, o sea, mejor dicho, quité mis Biblias que tenían notas yo y le leí así como si fuera la primera vez que lo hubiera leído. Yo ya prediqué Romanos en Cuernavaca. En un grupo en casa yo ya prediqué todo el libro de Romanos. Y esta vez parecía que nunca lo hubiera visto. Y Dios me hablaba unas cosas que decía, ¿cómo vas a creer? ¿Sí? Así que llevamos ahorita, creo que llevamos Tito, llevamos Juan, llevamos Jonás, llevamos, bueno, creo que nos faltan 60 y tantos, hijo. Así que si Cristo no viene antes, mi amigo, ¿no sería increíble decir, sabes que yo me peiné toda la Biblia ya y sabes que quiero más? ¿Sí? Así que quizás ya este paso que vamos, porque si has visto el paso, vamos sacándole jugo a todo lo que se le pueda sacar jugo. Si Cristo tiene a bien salvar a mi hijo pronto, quizás hasta Cristian esté predicando aquí algo. Y diga, prendan sus Biblias, porque en estos ya todos van a tener Biblias digitales. Prendan sus Biblias en Jonás. Vamos a darle la segunda vuelta, porque mi papá se guacareó bien cañón. Una onda así, ¿sí? Pero el punto es esto, se trata de la palabra, y por eso amamos y predicamos la Biblia, porque creemos que es el manual, ¿sí? Pero es curioso. Entonces, el peligro para gente que busca otro tipo de enseñanzas es este. Si alguno enseña otra cosa, advierte Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana enseñanza o doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres que corruptos en entendimiento, es decir, corruptos contaminados. Todo lo que entienden, ¿lo qué? Lo contaminan. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice ahí? Apártate de los tales. Hay un peligro que tú buscas este tipo de hombres o te conviertes en este tipo de hombres. Ahí le advierte a los discípulos, apártate de los tales. Porque si alguien no se conforma con esto, no, pero es que eso es como, necesitamos como programas y sistemas y cosas novedosas y títulos aquí. ¿Sabes una cosa? 1 Timoteo 6 habla de ti y dice que no acabas muy bien. Ahorita vamos a ver por qué. La vacuna contra eso es 2 Timoteo, es el libro que le sigue, no busques en la guía, por favor. El libro que le sigue, capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, 16. Es la vacuna. Repito, si tú eres invitado y no te late el rollo y no te late, no sé, algo, es viable que no te lata yo, sí. Y no, mira, yo voy a buscar una iglesia. Mi anhelo es equiparte y enseñarte lo que la Biblia dice acerca de una iglesia. De modo que puedas tener un norte de buscar una iglesia que se trate de Dios, ¿va? Pero 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra útil creo que es obvia, ¿verdad? Te va a servir para 4 cosas. Para enseñar, ¿sí? ¿Para qué? Redarguir. La palabra redarguir se traduce como incomodarte a fin de que te muevas. Incomodarte. Acaba de subir Darren Patrick un post a Facebook que decía, no busques una iglesia que te acomode, busca una iglesia que a veces te moleste. ¿Sí? Porque la palabra de Dios te va a incomodar y de repente y me encanta porque yo caminé eso.
Yo caminé lo que era llegar un domingo y mi vida estaba hecho un chiquero y que parecía que el sermón me lo habían dedicado a mí y que yo me enojaba con el pastor porque creía que todo era personal porque me lo tiraba a mí todo el tiempo. Y de repente me di cuenta que no era el pastor, que era Dios, porque predicaba la palabra y que era mi espíritu incomodándome de pecado y de juicio, invitándome a venir a la luz. Cada vez, nada más entiende esto, cada vez que la Biblia te invite a arrepentirte, es otra forma que Dios tiene para decirte, vuélvete a mí. Y a veces eso no te gusta. ¿Sí? Entonces dice, es útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Corregir. Eso el mismo nombre lo indica. Es corregir, dirigir junto a. ¿Sí? De ahí que el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, voy por donde hay luz porque es donde tengo un norte de a dónde tengo que ir. Y para instruir en justicia. Justicia es hacer lo correcto. Instruir es la palabra didascos en el griego. De donde viene la palabra didáctico es didascos. Que es este concepto como cuando enseñas a un niño a amarrarse las ojetas. Primero tú se lo haces. Él te ve. Después él lo hace. Tú lo ves. ¿Sí? Y después él aprende a hacerlo. Entonces tú mira, esto es un conejito. El conejito se mete por abajo y sale por acá. Y mira las orejas del conejo. Y el niño... Y eso es instruir en justicia. Y es lo que hace la palabra de Dios. De repente ves historias en la Biblia y dices, entonces si hago esto voy a acabar así. Ok, ya aprendí. Ahora entonces ya tengo un modo para empezarlo a hacer yo y ser instruido. Es algo didáctico. Ahora, una preguntota. ¿Por qué crees, si dice la palabra que toda la escritura es útil para estas 4 cosas tan esenciales, por qué rayos me pondría a predicar otra cosa? ¿Por qué rayos me podría predicar humanismo o motivacional o chistes y hacer esto entretenido y divertido y que tú te salgas como cómodo y que nada más pasaste un buen rato? ¿Sabes una cosa? Para eso ve a ver al Metropolitan, a Jorge Falcón pero vienes a la iglesia a adorar. Porque el propósito de la palabra es esto, versículo 17. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué es el propósito? El propósito por lo cual la escritura es útil para eso es que, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Y porque te amo, predico la palabra. Porque mi anhelo, si tú eres una persona de Dios, es que tú seas perfecta, que es completo, que no le hace falta nada. Completo, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Es decir, que allá afuera, y ese es mi deseo, por eso cada oración digo, Señor, danos un corazón que allá afuera pueda hacerte evidente que te amamos, que allá afuera tú seas enteramente preparado para saber lo que tienes que hacer allá afuera. ¿Sí? Entonces la vacuna es esa, un lugar bíblico, es una iglesia bíblica. ¿Sí? Siguiente punto, número 1, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ya vimos qué es. 2, perseveraban en la comunión unos con otros. Es una iglesia relacional, número 1 es una iglesia bíblica. Número 2, una iglesia relacional, ¿sí? Perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión, en tu Biblia si quieres marcarla, se traduce como sociedad, participación e interacción. Sociedad, participación e interacción, ¿sí? ¿Alguien tiene duda en uno de esos 3 conceptos? ¿Alguien no entiende lo que es sociedad? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no entiende lo que es participar? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien tiene dudas en qué es interactuar? Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué no lo hacen? O sea, si la Biblia te está diciendo que una iglesia bíblica es una iglesia, el modelo de Dios es bíblica y después es relacional, sí sabemos que una iglesia está formada por personas, ¿verdad? O sea, una iglesia no puede ser esto si las personas no son esto. ¿Sí? Sociedad, participación, interacción. Ahorita parte de mi oración, ahorita en septiembre viajo a Minneapolis a la conferencia de C.S. Lewis y a estar con quien me ha pastoreado en muchas áreas estos últimos meses y me va a ayudar un poquito a poner una estructura como iglesia en cuanto a orden y como una especie como de red en la cual la iglesia pueda crecer flexible al crecimiento numérico, en el aspecto de que Horizonte no se vuelva una iglesia en la cual te puedas perder fácilmente. No, yo no quiero que Horizonte se vuelva una iglesia grande en la cual te puedes perder fácilmente y puedes estar 2 años sentado en tu lugar y nadie nunca te ofreció un saludo, una bienvenida, no supiste que había una invitación para ti a un evento de algo que te servía, un discipulado, una invitación a un grupo. O sea, que la única razón por la cual tú no formes parte activa del cuerpo de Cristo es que tú no quieras.
pero es una iglesia relacional. Tenemos actividades todos los días prácticamente, literalmente todos los días. ¿Por qué te conformas con ser un cristiano de domingo? ¿Sí entiendes que el católico hace lo mismo, verdad? O sea, ir el domingo a misa no te hace un redimido de Dios. ¿Sí? Es una iglesia bíblica, una iglesia relacional. Cuando tú rindes tu vida a Cristo, empiezas de igual forma una relación y un compañerismo con su iglesia. En otro modo de decirlo, la iglesia de Jesús no es un lugar para rambos, para esos cristianos solitarios de montaña, ¿sí? Estos hombres que son solitarios y que todo lo pueden solos y que no necesitan a nadie. Porque la iglesia es un conjunto de redimidos. Es un hospital de pecadores y una vitrina de trofeos de la gracia de Dios, ¿sí? Y los redimidos, mi amigo, los redimidos habitan en rebaño. Por ende, quizás si tú todavía no habitas en rebaño, existe la posibilidad de que quizás no seas oveja. Es decir, quizás sigues muerto todavía. O eres una cabra. O eres un alacrán. O eres una sanguijuela. O eres una pulga. O eres un anticuerpo. Hay. En la iglesia hay, yo ya los conozco, tengo 5 años en el ministerio, yo sé, hay hermanos anticuerpo, que Dios manda a la iglesia para estimular mis defensas. ¿Sí? O quizás no eres nada de eso, quizás peor aún, quizás eres un lobo, que andas buscando tu propia agenda y andas buscando destruir y lastimar. ¿Sabes una cosa? Los redimidos habitan en rebaño, ¿sí? Y ante esta verdad, una iglesia relacional formada por personas relacionales, ¿sí? El anzuelo del enemigo es este. El anzuelo del enemigo, dale Pancha por favor, es tu agenda y tus ocupaciones. Tu agenda y tus ocupaciones, ¿sí? Básicamente es que se trata de ti, es que no puedo porque es que tengo otras cosas. Ok, ese es el anzuelo. Que tú creas que se sigue tratando de ti, de tu gloria. Entonces, que cuando Dios estorba tu agenda, es más importante tu agenda. Entonces realmente tu agenda es Dios. Tus ocupaciones son Dios, ¿sí? Y Pablo en Filipenses y en básicamente todas las cartas habla de este peligro de que donde dice, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo, dice Pablo. Cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Lo que la vacuna nos da un norte muy claro. Dale por favor, Pancha. Ahorita, antes de eso. El compañerismo no será posible si no sacrificas tu individualismo. Es una frase muy de casa, ¿no? El compañerismo no será posible si no sacrificas tu individualismo, ¿sí? Y creo que va a aparecer también el único lugar donde compañerismo es antes de sacrificio es en el diccionario. El único lugar donde compañerismo aparece antes que sacrificio es en el diccionario. ¿Quieres tener compañerismo con el cuerpo de Cristo? Vas a tener que sacrificar algo. Es lo obvio, ¿sí? Ayer hablaba con un amigo y contábamos los buenos tiempos cuando empezamos en Cristo, y yo me acuerdo de eso. Yo cuando llegué a Cristo, yo jugaba 3 veces por semana. Jugaba miércoles, jugaba viernes y jugaba sábados. Y para mí eso era intocable. No, mira, Dios, te entrego mi vida, Señor, redímela. Pero los miércoles por las noches, los viernes por las noches y los sábados por la mañana, Señor, ahí te encargo. Ahí te encargo. Y de repente, cuando menos me di cuenta, ya nada más jugaba 1 vez por semana. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios me quitó el fútbol? No, porque de repente yo prefería invertir mi tiempo y mis noches en algo que me edificara y yo quería conocer a Dios. Y fue natural cuando de repente me vi dando cuenta que no jugaba como antes. Mi panza lo hizo evidente. Pero después Dios me redimió porque hicimos un equipo en la iglesia y el punto es esto. O sea, no es uno de que, es que Dios me va a quitar. ¿Sabes una cosa? No es que te quita, tú lo entregas. ¿Por qué? Porque amas más lo que Dios está haciendo. No buscas lo tuyo propio, buscas lo de Dios. ¿Sí? Y el punto se entiende esto. El único lugar en el que un compañerismo existe antes que el sacrificio es en el diccionario. ¿Sí? Y el compañerismo es resultado solamente de la unidad con Cristo. Y cuando eres uno con Jesús, por eso empiezas a amar lo que es de Jesús y a querer pasar con tiempo, a querer invertir tiempo en aquello que es de Cristo. La vacuna contra eso, Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4.
el sentir que hubo en Cristo. Es obvio, repito, el compañerismo es fruto y resultado de estar en Cristo. Filipenses 2:4, cuando estén ahí díganme ya. Filipenses está después de Efesios, antes de Colosenses. Si te dejé igual, no te preocupes, yo un día estuve como tú. Sí. Y me acuerdo que yo era fan cuando de repente decían, ve a tal libro, y tú dabas rápido, y tú ya te creías bien cristiano. Y yo ya sé dónde está porque lo vi ayer. Filipenses 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo que, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de qué, los otros. ¿Ves este sentido? O sea, la vacuna contra el no ver nada más por lo tuyo y no por lo de Cristo es esto, que el sentir de Cristo es que no ves por lo tuyo propio sino por los demás, porque sorpresa es lo que aprendiste de Jesús. No sé si tú has puesto atención a esto, pero a Jesús no le era muy conveniente venir al mundo. ¿Sí sabes eso? O sea, si tú ves así como, ¿qué plan tienes, Jesús? Mira, voy a dejar mi trono y voy a descender, voy a vivir entre estos y me van a traicionar y voy a agarrar un cuate y lo voy a hacer mi compadre casi, se va a llamar Judas y el desgraciado me va a entregar. Bueno, él no diría eso, ¿verdad? Pero, y después me van a entregar a humanos y sin culpa me van a complotar contra mí, me van a desfigurar la cara, me van a deshacer mi espalda, ¿sí? Tan así que ni me voy a parecer ya de cómo me van a torturar y después me van a clavar en un madero. Es lo que tengo pensado por los próximos 33 años. ¿Y tú qué plan tienes? O sea, como que a Jesús, o sea, Jesús fue la foto de no buscar lo suyo, Él buscó lo que, Él buscó lo nuestro. Eso es amor. Y si ha sido por Jesús enseñado, tiene que haber una evidencia de un deseo en tu corazón y una actividad para querer involucrarte y conocer y formar parte y tener compañerismo. ¿De acuerdo? Tercer elemento, Hechos 2:42. Perseveraba, número 1, en la doctrina de los apóstoles. 2, en la comunión unos con otros. 3, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Una iglesia bíblica, una iglesia relacional. Tercero, es una iglesia que espera junta el regreso de nuestro Rey. Que espera junta el regreso de nuestro Rey. De ahí que es en el partimiento del pan. Hay dos como líneas. Hay gente que dice aquí que habla de la hospitalidad, que viene más adelante y que lo vamos a ver. Y hay gente que dice que habla de la cena del Señor. Yo no entiendo por qué se pelean, porque es ambas. El punto es este. Tenías que participar con alguien más en una mesa y esperarles y comer juntos. ¿Sí? De ahí el punto que la cena del Señor, 1 Corintios 11:26, dice básicamente, lo hemos visto, lo veíamos, y ahorita ya nada más está el primer miércoles de cada mes, porque es el servicio de adoración, porque es cuando los discípulos vienen, ¿sí? Conscientes de esto, porque la Biblia dice después de 1 Corintios, que explica la cena del Señor, dice que si alguno participa de esto sin discernir lo que está haciendo, come juicio para sí. Entonces, el punto es que nos reunimos y participamos de la cena del Señor para recordar lo que costamos, para anunciar lo que costamos, que tenemos un Rey y un dueño de nuestra vida, ¿sí? Y que viene pronto por nosotros para que estemos siempre con Él. Mateo 24, 30 y 31, nada más anótalo ahí, creo que no va a aparecer en pantalla. Mateo 24, 30 y 31 es la ocasión en la que Jesús habla de esto, donde dice, vendré un día, me regresaré en las nubes, los ángeles reunirán de todas las esquinas de la tierra a mis redimidos, y habla de lo que pasará, ¿de acuerdo? Es curioso porque ahorita como algunos saben, llevo creo que 10 días que tengo cable, lo cual para mí es así como pisar la luna, así de wow, más de un canal 7 borroso, wow, ¿sí? Y es curioso porque veo que mi esposo y yo somos fans de estos canales como tipo Discovery y este tipo de ondas, ¿no? Y veo que están saturados, ahorita creo que es el mes de los ovnis. Y no voy a decir lo que iba a decir, pero bueno, me lo brinco eso. Mi filtro pastoral me lo impide. Pero el punto es esto, ¿sí? La realidad es de que la Biblia habla que previo a aquel día habrá señales en los cielos y es curioso porque la Biblia da a entender esto, que cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia, por sus redimidos, el mundo tratará de endosar el hecho a todo menos Dios. Y ya no, es que fueron los ovnis que se los llevaron. No, es que yo veo a Maussan diciendo, yo lo dije, entonces que iba a pasar esto y experimentos con los aliens. ¿Sabes una cosa? Nuestra esperanza, mi amigo, es que hay un día que viene pronto en el que nuestro Rey viene por nosotros. ¿Sí? Y ese es un elemento esencial de una iglesia de Jesús, que esperan juntos el regreso de nuestro Rey.
¿sí? Para que estemos por fin con Él para siempre. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta eso? Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. ¿Cómo afecta la realidad de que yo pertenezco a la familia de Dios y que mi Rey viene por nosotros pronto? ¿Sí? Y me encanta el día porque puede ser hoy. O sea, puede ser hoy. ¿Sí? Ahorita con el conflicto en Medio Oriente y todo lo que está pasando, la Biblia habla de esto, de que habla guerras y rumores de guerras. O sea, puede ser hoy. La Biblia habla y Jesús lo dice que aquel día vendré como ladrón en la noche. Ahora, no sé tú, pero yo he visto películas de ladrones. Y los ladrones raramente avisan que van a robar. ¿Cierto? O sea, tú no recibes una llamada, señor Torres, ¿cómo está? Buenas tardes. Mire, queremos avisarle que vamos a pasar a visitarle. ¿Qué le parece bien domingo, 3 de la mañana? Nada más, usted se oye ruidos, no se moleste, somos nosotros llevándonos su tele. O sea, el ladrón no te avisa, el ladrón llega ¿a qué? Cuando tú menos te lo esperas. Y la Biblia habla de este punto en que aquel día habrá, básicamente dice, habrán 2 personas en el campo, uno será arrebatado, otro será dejado. Habrán 2 personas lavando, uno será arrebatado, otro será dejado. Y habrán 2 personas durmiendo, uno será arrebatado y otro será dejado. ¿Te imaginas la foto? Yo de repente apenas, hace unos días, bajé y Pau no estaba ni Cristian, y no me habían dicho dónde era, yo dije, no. Sí, pero ya después se llegó, dije, gracias Señor, perdóname otra vez, sí, pero esa es la foto, o sea, eso es la foto. De repente va a haber un día en que tu esposa religiosa ya no te va a predicar más, porque ya no estará contigo, y un día ya no le verás. Y me encanta, porque la Biblia habla de que, y da a entender eso, que llegará el día en que las personas que un día menospreciaron la palabra pero escuchaban el mensaje, cuando ese día pase, se acordarán de este sermón. Y dirán, órale, yo un día oí que algo iba a pasar con los cristianos. Una iglesia que habla y está consciente de que Cristo viene pronto. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3 dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Cómo afecta el que tú pertenezcas y seas parte de una iglesia que se trata de Jesús y que espera su regreso? En el que si tú tienes esta esperanza, y me encanta porque es una esperanza, para el incrédulo no es una esperanza, es una condenación de juicio, ¿sí? Pero al que ha sido comprado por la sangre de Jesús, es una esperanza, ver a Dios ya y estar con Él para siempre. Algo que amo de mi esposa es que es una de las personas que yo conozco que más desea estar con Jesús ya. Y llora y es este punto de, ¿te imaginas? Ya, o sea, que Cristo venga, o sea, mañana tienes que pagar la tarjeta de crédito. Ya no, papá. ¿A quién le van a cobrar? Digo, eso es uno nada más de los tantos beneficios, ¿ah? ¿Sí? Pero por ejemplo, achaques, dolores, que la mendiga gripa que te dura ya 15 días del mes, hijo, ¿sí? Que los dolores de la espalda baja. Aquel día la Biblia dice que tendremos, Él nos dará un nuevo cuerpo. Entre ellos nuevos ojos, porque la Biblia dice que la gloria de Dios es tan deslumbrante que nos dejaría ciegos. Entonces, para poder ver su gloria y ver su rostro tal cual es, tenemos que tener nuevas retinas. Él nos da un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo en el día que no habrá más lágrima, ni más enfermedad, ni más muerte. ¿Sí? Si tienes esta esperanza, tiene que producir que tú te purifiques a ti mismo. Si no tienes esa esperanza, es evidente por qué amas el pecado. Es evidente por qué amas las tinieblas. Es evidente por qué no te importa dejar aquello que te está separando de Dios y crees que puedes jugar. Y bueno, lo voy a dejar, pero de poquito en poquito. ¿Sabes una cosa? Si Cristo viene hoy, hijo, entiende algo. O dejas lo que te separa de Dios, o Cristo te va a dejar a ti. Esto no es un juego, ¿sí? Y tienes una esperanza, te purificas a ti mismo, ¿sí? ¿Por qué? En Cristo, porque sabes que Él es puro. Y Él es bueno, y Él es santo, y has aprendido de Él, y eso es lo que replicas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el anzuelo del enemigo para alejarte de esto? Es obvio, Marcos, no Marcos Rivera, hasta lo desperté ahorita, Marcos 9, pero Marcos 4, versículos 18 y 19, Marcos 4, 18 y 19, ¿sí? Si están ahí, díganme ya.
Marcos 4, 18 y 19 es la parábola del sembrador. Y en esa porción dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la ¿qué? ¿Y se hace qué? Infructuosa. ¿Cuál es el engaño obvio? El Satanás te va a querer enfocado en ¿qué? En lo temporal, en lo aquí y en la ahora. Por su cuidado con iglesias, pastores y líderes que te hablan de tu mejor vida ahora y que tú tienes que ser rico y exitoso aquí. Espérame, aquí se va a quemar, hijo. Es que tú tienes que tener carros últimos modelos. Sí sabes que eso también se va a quemar, ¿verdad? O sea, si yo vengo a Dios para tener una vida exitosa nada más aquí, es un Dios bien chafa porque todo esto se va a quemar. O sea, es como un Dios bien pirata. Vamos a tener hectáreas y terrenos y casas y carros y éxito financiero aquí. Sí sabes que esto no va a estar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, en esa misma línea, 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo 6:8. Ahora, aclaro, no estoy diciendo que trabajar es malo, no estoy diciendo que ser productivo es malo, no estoy diciendo que el dinero es malo. Vamos a ver ahorita, eso es malo cuando ocupa el lugar equivocado en tu corazón. 1 Timoteo 6, versículo 8, dice así, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, no está hablando de conformismo, está hablando de contentamiento. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ten contentamiento. Ten contentamiento. Dice, porque los que quieren enriquecerse, y está hablando evidentemente sin Dios, los que quieren y se enfocan en enriquecerse, nada más, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Ojo que no dice el dinero, dice el amor al dinero. El dinero no es malo, el dinero Dios lo creó. Es un medio nada más. Es algo que Dios creó hasta para adorarle. Por eso ofrendamos. Es algo que Él creó para probar nuestro corazón y meterle aún en esa área. ¿Sí? Pero el punto es que cuando tú amas el dinero, es raíz de todos los males. Y yo lo estoy sufriendo ahorita. Hablaba con mi abuelita ahorita en casa y la familia Torres, cuando yo era niño, era bien unida, bien unida. Y teníamos a Tequisquiapan y toda la familia y todos los primos y jugábamos y rentábamos y todo, era bien unida. Empiezan a morir los abuelos ricos, empiezan a pelearse por las herencias y hoy día ya no se pueden ver ni en pintura los tíos. Dinero que ni ganaron, pero se lo están peleando. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Es interesante porque dice que estuvieron un día ¿en dónde? En la fe. Pero por desear esto tanto, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces ese es el engaño, que Satanás te va a querer mantenerte enfocado y deseando y codiciando dañosamente lo temporal, lo aquí y el ahora. Y Dios está diciendo, ¿cuál es la vacuna pastoral para esto? 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Aclaro, no está mal trabajar, no está mal ser productivo, no está mal, es más, la Biblia habla, estoy orando ahorita con un amigo en, muy probablemente finales de noviembre, no es un hecho, estoy orando, finales de noviembre vamos a apartar un sábado por la noche para dar un taller de finanzas, ¿sí? A los discípulos de la iglesia, aquella gente que ya está involucrada en un discipulado, en un grupo de vikingos, en algo, vamos a invitarte por medio de tu grupo a que vengas un sábado de noviembre a un taller de finanzas bíblico. Sí, vamos a ayudarte con eso. Ahora, ¿por qué lo hago solamente para los discípulos y no para toda la iglesia? Porque ingenuamente, gente que no ama a Dios, cree que viene ese taller y Dios va a bendecir sus finanzas. Y está más ocupado en que Dios bendiga sus finanzas que en ser discípulos. No, pues no, tenemos un problema serio, hijo. Es lo que dice Beto Hermosillo. Beto Hermosillo tiene un programa de aprendiendo a ser un discípulo, aprendiendo a orar, edificando un hogar feliz. El cuarto bloque se llama Finanzas Sanas y el quinto se llama Aprendiendo a ser la iglesia. Y dice, Quique, me da mucha tristeza que la gente en librerías llega y el primero que compra es Finanzas Sanas. Cuando no entiende que Finanzas Sanas es el cuarto bloque, después de que eres un discípulo, después de que ya sabes orar, después de que ya tienes un hogar en Cristo y entonces te enseñamos a hacer finanzas. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo y el punto es esto, parte importante de eso es saber que somos constructores, que Dios nos llamó y lo vemos en las palabras a construir. Dios nos llamó, por ejemplo, en la parábola de los talentos, Dios te entrega talentos. ¿Y qué es lo que pasa? Se va un tiempo y cuando regresa, ¿qué hacen los dos siervos buenos?
lo pusieron a trabajar y entregaron ¿qué? Más. Entregaron más. Habla de ser productivo y de multiplicar lo que Dios te ha dado. ¿Y el siervo malo qué hizo? No, lo esconde y lo devuelve. Y Dios le dice, siervo malo y negligente. Entonces vamos a ver, el punto no es el dinero, el punto es qué lugar ocupa en tu corazón. ¿Sí? Pero la esperanza y la vacuna contra un mundo que te ofrece aquí y ahora y un consumismo y un tener aquí es 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Me encanta. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen qué. ¿Y qué vimos en 1 de Juan? Tú y yo que tenemos esta esperanza, nos purificamos. ¿Sí? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Me encanta cómo Pablo usa este punto de dormir para el que muere en Cristo. ¿Por qué es esto? O sea, cierra los ojos aquí, pero la próxima vez que los abres, estás viendo a nuestro Rey. ¿Sí? A los que durmieron en Cristo, dice. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Me encanta la palabra arrebatados. En el original se traduce como tomar para sí lo que es tuyo. Tomar para sí lo que es tuyo. Como cuando tu mujer agarra el control remoto y tú se lo arrebatas. Ya está donde tiene que estar. ¿Sí? Es lo que Dios va a hacer. Dios va a tomar del mundo para sí lo que es de Él. ¿Sí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Me encanta. No dice, aliéntense unos a otros con las riquezas y la gloria que ustedes deben de tener como hijos del Rey, sino que tenemos una eternidad con el Rey del universo, que nos compró y que nos ama y que nos invita y que nos está, dice la Biblia, nos está preparando una morada en los cielos para estar siempre con Él. ¡Wow! Un atributo de una iglesia de Dios. Es bíblica, es relacional y espera junta el regreso de nuestro Rey, y eso afecta a nuestro día a día. ¿Ok? Y punto número 4, y terminamos con esto, es una iglesia que ora. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Es una iglesia enfocada en la oración, porque sabemos que la oración es una herramienta más que Dios nos da para adorarle y para vestirnos de Él ante la batalla, Efesios 6 del 10 en adelante, y que nos ayuda básicamente a sincronizarnos con su corazón. Y pues para eso, escuchate en internet la serie Jesús me enseñó a orar, donde vimos esto a detalle, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos usando el famoso y conocido Padre Nuestro. Y vimos a detalle, ¿por qué Padre? ¿Por qué la primera petición es santifica tu nombre? ¿Cómo ese modelo de oración afecta nuestro modo de orar? ¿Sí? Y también lo hacemos porque es algo que Jesús nos enseñó. ¿Sí? Nos enseñó cómo y nos lo modeló. Cuando Jesús estaba bien, oraba. Cuando Jesús, después de un día pesado, oraba. Cuando Jesús, después de un día exitoso, oraba. ¿Se acuerdan cuando alimentó a los 5,000? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando lo querían hacer rey? Y que después de los milagros, todo, o sea, ya Jesús tenía en Twitter más fans que Justin Bieber. Entonces así, no, Jesús, y lo querían hacer rey y él se escabulle y se pierde y se va a un lugar aparte a orar. ¿Sí? Jesús, en el previo a su momento más duro, Getsemaní, ¿qué hizo? Oraba. ¿Qué hizo? ¿Te acuerdas que agarró los tres y le dijo, ¿saben qué? ¿Pueden esperar aquí y llorar en lo que yo voy y oro? ¿Y qué hicieron estos tres? Ahora no los juzgues porque todos es lo mismo. ¿Sí? Jesús en la cruz oraba. ¿Cómo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Wow. Ahora, no sé si has puesto atención a esto, pero si Jesús, siendo Jesús, consideraba un elemento esencial la oración, ¿por qué tú y yo creemos que podemos vivir sin orar varios días? ¿Sí? En Horizonte sabemos algo, que cuando no sabemos qué hacer, oramos. Y si todavía no sabemos qué hacer, oramos. Y si todavía no sabemos qué hacer, escuchamos a Dios por medio de su palabra, que nos va a hablar porque hemos clamado, que nos guíe y que nos dirija. ¿Sí? O como diría el gran filósofo, ¿sí? Oro, luego existo.
Quiquetóteles. Una especie de Aristóteles, pero más cristiano. ¿Sí? Pero el punto es ese. O sea, ¿por qué crees que puedes existir sin ponerte a cuentas con Dios y arrancar tu mañana diciendo, Señor, en tus manos encomiendo mi día? O sea, ¿en qué momento cabe que tú puedes caminar los días sin realmente estar conectado con aquel que te ama y que te quiere dirigir? ¿Sí? Es por eso que en Horizonte prácticamente cada actividad en la iglesia tiene como eje y está involucrada la oración. Servicios generales, el líder de alabanza ora antes de empezar, oramos por la ofrenda, oro para empezar el sermón, oramos al terminar el sermón. ¿Sí? Tenemos el primer miércoles de mes, lo apartamos para adoración, solamente orar y adorar. ¿Sí? Vikingos, rinden cuentas, oran unos por otros. Mujer en Cristo, todos los discipulados terminan con una oración, conoces gente, conoces mujeres, oran unas por otras. Sí, también. ¿Qué más? Intercesión. En la semana hay mujeres orando por ti y por lo que Dios hace en Horizonte. ¿Sí? Los domingos a la mañana, el famoso cuarto lombriz, que me encanta ese nombre. Los domingos a las 8 de la mañana hay hombres orando por esto. Le puse cuarto lombriz porque es la función que tiene la lombriz. Y le puse cuarto lombriz para que sea humillante. Oye, ¿qué sirves en la iglesia? Sí, estoy en el cuarto lombriz. Chido. Pero, ¿te acuerdas cuando conté este punto? Que la lombriz tiene un papel clave en la agricultura. Porque si la lombriz no estuviera en la tierra moviéndose, aflojando la tierra, la semilla no podría entrar en la profundidad necesaria para producir fruto. Entonces, los domingos a las 8 de la mañana, de 8 a 9, hay hombres orando por lo que va a pasar en el primero, segundo y tercer servicio de manera específica. Y durante los servicios hay personas orando por ti. ¿Sí? Tú no sabía eso. ¿Tú crees que tú crees que es por mi linda cara que está pasando esto en Horizonte? Diré, mamá. No. Es respuesta a hombres y mujeres que están clamando junto conmigo que Dios te hable y que tú puedas escuchar y responder a su llamado. Hacedores, anfitriones. Tengo entendido que si tú estás sirviendo en anfitriones, te tienes que llegar a cierta hora para orar con tu equipo antes de empezar a servir. Y demás ministerios alrededor, kids, tienen un tiempo de oración. Ok, caray, hasta el fútbol. Oramos cuando empezamos el partido y al final cuando terminamos, oramos y pedimos perdón por nuestros pecados o damos gracias por la victoria. Pero de que oramos, ¿sí? Pero hasta en eso, ¿por qué? Porque yo sé que parte eje de una iglesia es bíblica, es relacional. Esperamos a Jesús juntos y oramos. Y ahora el punto es esto no puede ser si no está hecho por personas que amen la palabra, por personas que se despojen de su orgullo de, pues a mí yo en mi fiesta, a mí que nadie me conozca, no me importa, yo no necesito a nadie, sino que quieran no buscar lo suyo propio, sino lo de los demás. Por personas que se quieren sumar a esperar a Jesús junto con su iglesia, en su iglesia, y personas que aman la oración. ¿Sí? ¿Cuál es el engaño del enemigo ante esto? El engaño del enemigo es el afán, es obvio. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sí? Es el afán. Y que pierdas de vista Juan 15:5, separado de Jesús nada puedes hacer. ¿Cuál es la vacuna para esto? Hebreos 4:16, acompáñame ahí y terminamos con esto. Le voy a pedir a Toñito que pase, por favor, para terminar con la alabanza. Hebreos 4:16, perdóname. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 está hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote, como este intermediario precioso entre nosotros y Dios, por el cual Dios nos hace aceptos en el amado. ¿Sí? Hebreos 4:16, cuando estén ahí díganme ya. Dice esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Me encanta la palabra confiadamente, esa es la más deliciosa del versículo, marca así, confiadamente. Porque Dios está diciendo ¿cómo? Acércate ¿qué? Confiadamente. ¿Sabes qué es la palabra confiadamente? Es la palabra en el griego exousia. Exousia, que se traduce como libertad de hablar y de hacer. ¿Sí? Es que, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y no hay nadie más que tu gente de confianza, tú tienes exousia. Tú puedes estar en calzones por la casa y es normal. Tienes libertad de hacer y de comportarte. ¿Sí? No te tienes que estar escondiendo, ¿qué van a decir? Tienes exousia, ¿sí? Cuando estás con gente que amas, tienes exousia, ¿sí? La Biblia dice, acércate por medio de Jesús, acércate a Dios con exousia, con confianza, ¿sí? Porque es tu Padre y te ama y tú eres su hijo, sí es evidente, ¿verdad? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia
y hallar gracia para el ¿qué? Oportuno socorro. No sé a ti, pero me fascina esa combinación de palabras. Oportuno socorro. ¿Qué es lo opuesto a oportuno socorro? Tardío socorro. Y tú y yo sabemos en México lo que es tardío socorro. Tienes una emergencia, llamas y todo el mundo llega antes que las autoridades. Entonces, así como ya, ¿para qué, compadre? Ya me bajaron todo. ¿Sí? Pero con Dios no es así. Con Dios tienes un oportuno socorro. ¿Requieres ayuda hoy? Vas a querer pertenecer a su iglesia, a ser su redimido más. Porque entonces es que yo ya no puedo con mi matrimonio. Dios te dice, acércate a mí. Y Amós 5:4, básicamente Amós 5:4 dice esto: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿No te encanta que Dios nos está diciendo, llégale, hazle como quieras, arréglatela solito, y cuando seas buena persona entonces vienes y hablamos? No. Entonces, así como estás, búscame y vas a vivir. Te amo tanto que no te voy a dejar igual. Te amo tanto que no te voy a dejar igual, te voy a santificar. ¿Sí? Así que, repito, esto no puede pasar si no está hecho una iglesia por personas que son esto antes de pertenecer. Sí, que aman esto. Sí, que abrazan esto como propio, conscientes de que no buscamos una iglesia grande. Y mi oración nunca ha sido, Señor, hazme pastor de una iglesia grande. Mi oración desde que empecé, hace 4 o 5 años el ministerio fue, Señor, hazme el pastor de una iglesia sólida, de una iglesia madura en Cristo, de una iglesia que haga evidente que tú la amas y que camina contigo, Dios. De ahí que esporádicamente, muy al estilo de Jesús, hay sermones que están diseñados para que el espectador no regrese más. Porque no me interesa tener una iglesia grande, repleta de espectadores, sino una iglesia que hace discípulos de Jesús. Y que la gente que no conoce de Dios y que está bien perdida, pueda de repente tener una oportunidad para decir, creo que también se trata de mí. Y para que el cristiano que lleva años engañándose que es cristiano y no da, hoy día tuve su vida y no hay ningún fruto, cuidado mi amigo cristiano, porque la higuera seca era como tú. Y en una temporada pasó Jesús y la vio sin fruto. Y no acabó bien. Hay una oportunidad también para ti todavía, cristiano, en que puedas formar parte activa de una iglesia que Dios ama y que ha abrazado simplemente el hacer las cosas pues como Dios manda que las hagamos. Así que vamos a orar. Señor, una vez más, gracias Dios por quien eres, gracias porque eres bueno, gracias porque eres Rey, gracias porque eres nuestro Padre, gracias porque amas este lugar, Señor. Yo soy el primer agradecido y el primer testigo de tu gracia y de tu amor a Horizonte, que ha pasado de todo, Señor. Fundada por un hombre que te ama y que te teme, Señor. Por Juan Domingo, a quien te seguimos pidiendo que tú le fortalezcas y le bendigas allá en Ensenada. Y después, Señor, ha pasado altas y bajas, Señor. Pero hoy día tú has levantado una iglesia que se trata de ti, Dios. Y la estás bendiciendo solamente porque eres bueno, ni siquiera porque hay algo valioso aquí. Porque lo único valioso eres tú. Y Padre, yo te ruego que ocupes estos 2 sermones para llamar a ti a aquellas personas que quieren dejar de ser y de relacionarse contigo a su manera, y que quieren abrazar el pertenecer a una iglesia siendo la iglesia en este formato que tú usas, bendices, prosperas y te deleitas en agarrarlo como una herramienta para exaltar tu nombre, Dios, allá afuera. Y Señor, es un lujo, Dios, el saber que el fruto de este modelo produjo en un grupo de hombres que trastornaron el mundo y que plantaron iglesias en todo el planeta, Dios. Aquí una muestra de esto. Señor, queremos que uses Horizonte, Dios, para poder hacer lo que hoy día ya empezaste, Señor, en poder bendecir misioneros en Argentina, en Asia, Dios, aquí mismo en México, en China, Señor. Y qué privilegio, que tú seas una iglesia que, como vamos a ver la próxima semana, una iglesia generosa, una iglesia alegre, una iglesia que tiene un compañerismo y tiene relaciones amistosas, Dios, que te agradan, de redimidos que viven agradecidos por lo bueno que has sido, Señor, y quieren darte a conocer, y que tú uses todo lo que tenemos para lo que a ti te importa, Señor. Así que, Padre, eso es imposible si no levantas hombres y mujeres que quieran ser eso antes que pertenecer a eso. Que sean personas bíblicas, Señor, que sean personas que se despojen de su arrogancia y de su soberbia y quieran humillarse, integrarse y a conocer a otros, Dios. De personas que quieran esperar tu venida contigo, con tu iglesia, Señor, mejor dicho. De personas que oren. Y hoy una invitación hay para cada uno aquí, para formar parte de ese grupo llamado tu iglesia. No venir a la iglesia, sino ser la iglesia. Así que, Padre, escucha la oración de cada uno, Señor, y recíbenos, Dios. A los que con un corazón sincero se acercan a ti, reconociendo que
que hemos pecado contra ti, Señor, pero que queremos hoy, entendiendo qué es tu iglesia, formar parte de ella para tu gloria. Así que, Padre, después recibe nuestra adoración, porque todo esto, todo lo que estamos enseñando sería imposible si no hubiera habido una cruz en la que nuestro Rey fue crucificado para pagar nuestra deuda, de modo tal que hoy podemos ser parte de tu familia. Y te queremos agradecer por eso, Señor, por lo que se sufrió ahí en nuestro lugar, para que fuéramos libres, para vivir para ti, para siempre. Por Jesús.